Bueno, vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra que el Señor nos ha enviado hoy. Es el primer servicio de... ¡Ay, caramba! Esto parece que se le está acabando la pila. Octubre, fiesta de la vida cristiana. Estamos en nuestro primer servicio de octubre. Entramos al mes donde celebramos la vida cristiana, sí, lo que es la alegría de ser cristianos, la bendición de ser cristianos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por llamarnos, por escogernos, por bendecirnos. Gracias por Cristo, que vino a esta tierra y se entregó por nosotros para que pudiéramos tener, Señor, una vida diferente. Gracias, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones que le das a tu pueblo, mi Dios. Qué hermoso es ser cristiano. Qué hermoso es tener, Señor, una iglesia donde congregarnos, una familia de la fe, un hermano, un amigo. En los tiempos de dificultad y en los tiempos de alegría podemos estar unidos, ayudándonos los unos a los otros. Señor, bendice la vida cristiana de la iglesia. Bendice, Señor, el amor entre los hermanos. Espíritu Santo, esta noche necesitamos que tú nos prepares para recibir esta palabra. Señor, para poder hacer un cambio en nuestro carácter. Espíritu Santo, tú eres el único que le pone, Señor, a nuestra vida ese toque especial y que nos convence y que nos lleva a revelación de la palabra. Padre, prepara los corazones para que reciban la enseñanza en una tierra fértil donde la semilla dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. El carácter del cristiano, de eso les quiero hablar hoy. El carácter del cristiano. El propósito de Dios cuando Él nos ve a nosotros, cuando su pueblo, es que nosotros tengamos un carácter como el de Cristo. Esa es la meta que Dios tiene, que usted y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Y de dónde saca eso usted, pastora? Que la palabra lo dice. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, y otra vez dice, a su imagen, y otra vez repite, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando la Biblia repite una y otra vez un concepto, una palabra, es porque nos quiere mandar un mensaje que está diciendo, párale bola, ten cuidado. ¿Cómo fue que creó Dios al hombre? A su imagen, a la imagen de la Trinidad. Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Conforme es con la misma forma, de la misma manera. Dios quería que su creación se pareciera a Él. Dios quiere que los hombres y las mujeres creados, Él quería que fueran parecidos a Él, en su imagen y también en su misma forma de ser, en la misma forma de pensar y en la misma forma de proyectarse al mundo creado. Fíjense que cuando Él hace a Adán y Eva, los hace inocentes, no conocían el mal, hablaban cara a cara con Dios, no había maldad, no había envidia, no había celos, eran como su Padre Dios, amaban como su Padre Dios. Eran prósperos como su Padre Dios, porque Dios les había dicho, todo lo que ustedes ven ahí, todo lo creado es para ustedes.
Y recuerdan ustedes que les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Todo era para ellos. Ese era el sentir de Dios. Pero el hombre pecador pasó a ser esclavo de Satanás. Y Satanás se convirtió en su padre. Y adquirió también su semejanza en cuanto al pecado, la rebelión, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la mentira. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cometieron ese pecado y fueron separados de la presencia de Dios, inmediatamente quedaron esclavos de Satanás. Y Satanás pasó a ser su padre. Imagínense esa caída tan grande que tuvo el hombre, de hijo de Dios a hijo del diablo, de bendecido de Dios a la maldición de estar en las tinieblas. Y entonces el hombre, así como antes se parecía a su Padre Creador en su bondad, en su amor, en su inteligencia, Adán le puso nombre a todos los seres creados, en su productividad, porque el huerto producía, todo era bueno. Dice que Dios miró y dijo que todo era bueno. Bueno, ese Adán floreciente que se parecía a su Padre Dios, ahora comienza a parecerse a su padre el diablo. Y tenemos nosotros, hoy recordó el hermano la ofrenda de Abel y Caín, y ahí tuvimos el primer crimen por envidia, por celos. ¿De dónde vino eso? De la semejanza con el nuevo padre que el ser humano tenía. Le dio rabia, le dio celos, le dio envidia y lo mató. La rebelión, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la mentira, todo eso lo aprendimos al dedillo cuando éramos hijos de Satanás. A nosotros no nos gusta pensar en eso ni que nos digan eso. Así le pasó allá a los judíos en un momento en que Jesús estaba hablando con los fariseos y Jesús les había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no hemos sido nacidos de fornicación, le dijo él, nosotros somos hijos de Dios, le dijeron las autoridades judías con las que él estaba hablando. Pero Jesús les declara lo que es la verdad. En Juan 8:44, en esa discusión que tiene, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y si leen ustedes el resto de la cita, dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces Jesús le dice a sus hermanos de raza: ustedes, me da mucha pena, dice que son hijos de Abraham, hijos de Moisés, hijos del Padre, pero no son como su Padre Dios. Ustedes son como su padre el diablo. Y por eso hacen lo que Satanás hace. Y si usted ve un niño criado en una casa bajo buenas costumbres y todo, chiquitico, cuando hace algo malo y no quiere que le llamen la atención, rapidito miente: yo no fui, yo no vi. Es así. Esa mentira está pegada a la naturaleza humana, porque lo cogimos cuando nosotros éramos hijos del enemigo. Entonces, el plan perfecto de Dios aparentemente tuvo un fracaso con el
pecado del hombre. Sin embargo, mis amados hermanos, la impronta, ese sello que Dios grabó en nuestros corazones sigue presente en el hombre. De tal forma que nunca estaremos completos, nunca estaremos felices, realizados, hasta que logremos encajar en ese carácter y esa personalidad de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a parecernos a ese que nos creó conforme a su imagen y de acuerdo a su semejanza, nosotros empezamos a ser felices. Nosotros empezamos a sentirnos bien, porque ese es nuestro medio. Eso es lo natural para nosotros, lo normal. Por eso cuando una persona encuentra a Dios, lo primero que siente es paz. Los que hoy recibieron a Cristo, si yo les preguntara qué es lo que sintieron allá adentro, seguramente diría, ¡qué adoración! Se siente uno casi tocando allá el trono de la gracia. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra que el Señor nos ha enviado hoy. Es el primer servicio de... ¡Ay, caramba! Esto parece que se le está acabando la pila. Octubre, fiesta de la vida cristiana. Estamos en nuestro primer servicio de octubre. Entramos al mes donde celebramos la vida cristiana. Sí, lo que es la alegría de ser cristiano, la bendición de ser cristianos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por llamarnos, por escogernos, por bendecirnos. Gracias por Cristo, que vino a esta tierra y se entregó por nosotros para que pudiéramos tener, Señor, una vida diferente. Gracias, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones que le das a tu pueblo, mi Dios. Qué hermoso es ser cristiano, qué hermoso es tener, Señor, una iglesia donde congregarnos, una familia de la fe, un hermano, un amigo, en los tiempos de dificultad y en los tiempos de alegría podemos estar unidos, ayudándonos los unos a los otros. Señor, bendice la vida cristiana de la iglesia. Bendice, Señor, el amor entre los hermanos. Espíritu Santo, esta noche necesitamos que tú nos prepares para recibir esta palabra. Señor, para poder hacer un cambio en nuestro carácter. Espíritu Santo, tú eres el único que le pone, Señor, a nuestra vida ese toque especial y que nos convence y que nos lleva a revelación de la palabra. Padre, prepara los corazones para que reciban la enseñanza en una tierra fértil donde la semilla dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. El carácter del cristiano, de eso les quiero hablar hoy. El carácter del cristiano. El propósito de Dios cuando Él nos ve a nosotros, cuando su pueblo, es que nosotros tengamos un carácter como el de Cristo. Esa es la meta que Dios tiene, que usted y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Y de dónde saca eso usted, pastora? Que la palabra lo dice. Génesis 1, 26, 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre, y otra vez dice, a su imagen, y otra vez repite, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando la Biblia repite una y otra vez un concepto, una palabra, es porque nos quiere mandar un mensaje que está diciendo, párale bola, ten cuidado.
¿Cómo fue que creó Dios al hombre? A su imagen, a la imagen de la Trinidad. Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Conforme es con la misma forma, de la misma manera. Dios quería que su creación se pareciera a Él. Dios quiere que los hombres y las mujeres creados, Él quería que fueran parecidos a Él, en su imagen y también en su misma forma de ser, en la misma forma de pensar y en la misma forma de proyectarse al mundo creado. Fíjense que cuando Él hace a Adán y Eva, los hace inocentes, no conocían el mal, hablaban cara a cara con Dios, no había maldad, no había envidia, no había celos, eran como su Padre Dios, amaban como su Padre Dios, eran prósperos como su Padre Dios, porque Dios les había dicho, todo lo que ustedes ven ahí, todo lo creado es para ustedes. Y recuerdan ustedes que les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. Todo era para ellos. Ese era el sentir de Dios. Pero el hombre pecador pasó a ser esclavo de Satanás. Y Satanás se convirtió en su padre. Y adquirió también su semejanza en cuanto al pecado, la rebelión, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la mentira. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cometieron ese pecado y fueron separados de la presencia de Dios, inmediatamente quedaron esclavos de Satanás. Y Satanás pasó a ser su padre. Imagínense esa caída tan grande que tuvo el hombre, de hijo de Dios a hijo del diablo, de bendecido de Dios a la maldición de estar en las tinieblas. Y entonces el hombre, así como antes se parecía a su Padre Creador en su bondad, en su amor, en su inteligencia, Adán le puso nombre a todos los seres creados, en su productividad, porque el huerto producía, todo era bueno. Dice que Dios miró y dijo que todo era bueno. Bueno, ese Adán floreciente que se parecía a su Padre Dios, ahora comienza a parecerse a su padre el diablo. Y tenemos nosotros, hoy recordó el hermano la ofrenda de Abel y Caín, y ahí tuvimos el primer crimen por envidia, por celos. ¿De dónde vino eso? De la semejanza con el nuevo padre que el ser humano tenía. Le dio rabia, le dio celos, le dio envidia y lo mató. La rebelión, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la mentira, todo eso lo aprendimos al dedillo cuando éramos hijos de Satanás. A nosotros no nos gusta pensar en eso ni que nos digan eso. Así le pasó allá a los judíos en un momento en que Jesús estaba hablando con los fariseos y Jesús les había dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no hemos sido nacidos de fornicación, le dijo él, nosotros somos hijos de Dios, le dijeron las autoridades judías con las que él estaba hablando. Pero Jesús les declara lo que es la verdad. En Juan 8:44, en esa discusión que tiene, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y si leen ustedes el resto de la cita, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira.
Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces Jesús le dice a sus hermanos de raza, ustedes me da mucha pena, dice que son hijos de Abraham, hijos de Moisés, hijos del Padre, pero no son como su Padre Dios. Ustedes son como su padre el diablo. Y por eso hacen lo que Satanás hace. Y si usted ve un niño criado en una casa bajo buenas costumbres y todo, chiquitico, cuando hace algo malo y no quiere que le llamen la atención, rapidito miente. Yo no fui, yo no vi. Es así. Esa mentira está pegada a la naturaleza humana porque lo cogimos cuando nosotros éramos hijos del enemigo. Entonces, el plan perfecto de Dios aparentemente tuvo un fracaso con el pecado del hombre. Sin embargo, mis amados hermanos, la impronta, ese sello que Dios grabó en nuestros corazones sigue presente en el hombre. De tal forma que nunca estaremos completos, nunca estaremos felices, realizados, hasta que logremos encajar en ese carácter y esa personalidad de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a parecernos a ese que nos creó, conforme a su imagen y de acuerdo a su semejanza, nosotros empezamos a ser felices. Nosotros empezamos a sentirnos bien, porque ese es nuestro medio. Eso es lo natural para nosotros, lo normal. Por eso cuando una persona encuentra a Dios, lo primero que siente es paz. Los que hoy recibieron a Cristo, si yo les preguntara qué es lo que sintieron allá adentro, seguramente dirían una paz, como algo hermoso en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de nosotros parece que hubiera como un rompecabezas que le falta una fichita. Y esa fichita cuando llega Jesús, clic, hace ahí y nosotros quedamos completos. Entonces, el hombre nunca encontrará su completa realización hasta que se encuentre con su destino eterno, que es ser como su Padre Dios. Y para nosotros que somos del Nuevo Testamento, ser como Cristo. Y Cristo vino a la tierra precisamente a eso, a mostrarnos cómo era el reino, a mostrarnos cómo era el Padre, a mostrarnos cómo se debe vivir si nosotros queremos vivir agradando a nuestro Dios. Entonces, es una meta que en este mes de la vida cristiana nosotros que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo cada día me parezca más a Él. ¿Y parecerme en qué? En todo. En cómo veo la vida, en cómo amo, en cómo doy, en cómo perdono. Eso nos dará la felicidad y el éxito en la vida. Al encontrarse con Cristo y recibir la salvación, escúcheme bien, el hombre redimido se posiciona en el mismo lugar de Adán y Eva en el paraíso antes de haber pecado. Cuando nosotros recibimos al Señor y aceptamos ese sacrificio de la cruz, cantaba Eliana, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Cuando nosotros decimos, moriste por mí, pagaste mi deuda, entonces esa persona que es sacada del reino de las tinieblas y pasada al reino de la luz, que es sacada de ser hijo del diablo y es pasado a ser hijo de Dios, se posiciona en el mismo lugar de bendición de Adán y Eva, donde ¿qué es lo que debe esperar? Fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella.
A partir de ahí, tú puedes esperar tu parcelita de tierra en esta tierra y que ese huerto, entre comillas, porque puede ser no literalmente una tierra, un trabajo, una empresa, en fin, eso dé fruto para que tú puedas vivir apaciblemente de él, como era el plan de Dios con Adán y Eva. Su corazón y su mente, que habían sido influenciadas por las tinieblas hasta el momento en que llegamos a Cristo, ahora a la luz del Espíritu Santo comienza un proceso de santificación y conversión que debe llevarlo a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces fíjese, cuando una persona recibe a Cristo, como los hermanos que lo recibieron esta noche, el Espíritu Santo comienza a alumbrar nuestro entendimiento y empezamos a ver en qué estaba yo equivocado y en qué debo yo cambiar. La salvación es instantánea. En ese mismo momento ellos fueron salvos, pero el crecer en Cristo es un proceso que va lentamente y poco a poco nos vamos pareciendo más y más al Señor. Fíjese cómo lo dice Efesios 4:13 dice, ¿cuál es el plan de Dios? Hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ahí quiere Dios que usted llegue? ¿Ahí quiere Dios que yo llegue? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, que todos los que estemos aquí tengamos la misma fe. Fe en Dios, fe en Jesús. Del conocimiento del Hijo de Dios, que verdaderamente usted sepa por qué es que usted es cristiano. Por eso es que hay tanto curso, tanto entrenamiento, tanto porque necesitamos que no tenga usted una fe religiosa, sino una fe basada en la palabra de Dios. Y la meta es llegar a ser un varón perfecto a la medida de Jesucristo. Es una meta bien alta, pero como usted no la va a hacer solo, sino que el Espíritu Santo la va a llevar, lo vamos a poder ver cumplido. Y Primera a los Corintios 15:49. Vea, hermano, el día que yo descubrí esta cita, a mí me dio una alegría tan grande en mi corazón. Porque dice Pablo a los Corintios, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿a qué se refiere? Pablo estaba diciendo que hay un primer Adán que era de la tierra y un segundo Adán que era del cielo. Un primer Adán terrenal, un segundo Adán celestial. El primer Adán es Adán, el que pecó, y el segundo es Jesucristo. Entonces esta cita dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, del de la tierra, del que aprendió del diablo, del que tiene todas las mañas, todas las malas costumbres, toda la mentira, malos pensamientos, cosas perversas que aprendió del diablo, así como llevamos esa imagen antes de conocer a Cristo, ahora traeremos también la imagen del celestial. ¿No les parece hermoso eso? Hermosísimo. Así como aprendimos a imitar a ese Padre, ahora damos un paso y entramos al reino de los cielos a imitar al Padre eterno. Y eso nos va a hacer semejantes al celestial, que es exactamente lo que Dios quería cuando nos creó, que fuéramos a su imagen conforme a su semejanza. Cristo vino a traer a la tierra el reino de Dios. Eso fue lo que Él llegó a hacer. Una vez que estaba yo pensando en estas cosas
y era una Navidad que hicimos aquí, creo que fue una Navidad, que hicimos un drama, unas misiones fue, donde Jesús llegaba y estaban los hombres de todas las naciones. Cuando se estaba planeando ese drama, yo me imaginaba a Jesús llegando vestido como un alto ejecutivo con un portafolio de oro que decía Reino de los Cielos, y vino y lo abrió delante de la humanidad. Esta es mi oferta, esto es lo que traigo, esto es lo que pongo a su disposición. Y a continuación empezó a hablar qué era el reino de los cielos. El reino de los cielos es paz, justicia y gozo. El reino de los cielos es amor. El reino de los cielos no es no comas, no hagas, no bebas. El reino de los cielos es una relación íntima con Dios. Y así Jesús vino en cada una de sus parábolas, en cada una de sus predicaciones, en cada uno de sus milagros. Él vino a decir qué es el reino de los cielos. Cuando multiplicó los panes y los peces, Él nos dijo, el reino de los cielos reina aún sobre la naturaleza. Puede hacer multiplicar esto, puede calmar el viento, puede detener el mar. Y así a través de la vida de Jesús, Él vino a mostrarnos toda la inmensidad del reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes viven en el reino de los cielos? Nosotros. Y debemos disfrutar de ese reino. Lo que pasa es que a veces nos pasa como una historia yo no me acuerdo muy bien, pero era alguien que había comprado un viaje en un tren y apenas tenía para comprar el boleto, compró su boleto y dice que pasaron las horas y ese hombre tenía un hambre. Y veía que en el restaurante servían el desayuno, servían el almuerzo, servían la cena, porque era un viaje largo, pero él no tenía con qué. Cuando ya se iba a bajar, se enteró de que el boleto de él traía pagadas todas las comidas. Que él tenía derecho a desayuno, almuerzo, cena, agua, todo lo que él quisiera. Así nos pasa a nosotros con el reino de los cielos. No sea que vamos a llegar al cielo con el boleto limpio porque nunca lo usamos, porque nunca reclamamos aquí las cosas que Dios tiene para nosotros, porque las ignoramos, porque no leemos las escrituras. Amén. Entonces Jesús vino a hacer eso, a mostrarnos cómo es que es el reino y a formar una nueva humanidad. Usted pertenece a una nueva clase de gente. Usted es una nueva humanidad. Usted es una raza diferente. Vive en la tierra, pero es ciudadano del cielo. Camina sobre la tierra, pero conoce el cielo. Usted no vive solo. Usted no vive desamparado como el resto de la gente. Usted pertenece a otra clase. Qué bonito, ¿verdad? Para nosotros tener una relación de amor con su Dios y Padre. A eso vino Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 8:29, donde está diciendo que Dios nos conoció desde antes de nacer, nos llamó, nos escogió. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo quiere Dios que tú seas? Conforme a la imagen de su Hijo. Por eso la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes ser tú torpe? No puedes, porque tienes la mente de Cristo. ¿Cómo puedes ser lento? ¿Cómo puedes ser malo si tú tienes la mente de Cristo? Lo que pasa es que a veces la tienes envuelta, todavía no le has quitado el empaque, no la has usado y vivimos usando la mente vieja. Pero cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene
la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente de Cristo. Todo lo puedes. Todo lo revelado es para ti. Tienes autoridad sobre toda fuerza del mal. Pisarás serpientes y escorpiones y no te harán daño. Echarás fuera a los demonios y se irán. Pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la mente que Dios nos ha dado. Nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces cuando uno llega a la vida cristiana dice, bueno, ¿y por qué será que se llaman hermanos? Hermano, a veces somos sinvergüenzas que no sabemos ni el nombre de la persona, sino hermanito, hermanita, hermano, hermana. Nos conocemos las caras, pero no nos conocemos los nombres. Pero hemos aprendido la hermandad. Tenemos que trabajar por conocernos los nombres también. Entonces, ese hermano viene de que somos hijos del mismo papá. Porque es que el Padre quiere que Jesús sea el primogénito, el hermano mayor entre muchos hermanos que somos nosotros. Maravilloso. Sigo diciéndoles, nosotros fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y esa es su buena voluntad, agradable y perfecta. Si usted me dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que te parezcas a Cristo. Porque cuando tú te parezcas a Cristo, oh hermano, muchas cosas van a cambiar en tu vida y vas a ser feliz. ¿Usted vio alguna vez a Cristo aburrido? Siempre tenía algo que hacer. Caminó por el mundo haciendo bienes. No se cansaba. Cuando se enojó, el Padre se enojó también. Esa es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Somos llamados, tú y yo, hermano, a ser una familia de amor y que viva en santidad. Esa es nuestra vocación. Que esta iglesia sea una familia de amor y que viva en santidad. Por eso tenemos ese lema. CBR, tu familia. Somos la familia de Dios. Y cada iglesia es una familia. Y la iglesia unida es la familia de Dios, la iglesia universal. Así sin hablar sin meterme en el campo de psicólogas, porque no soy psicóloga, ni de psiquiatras, ni de neurolingüistas, ni nada de eso, sino desde el punto de vista cristiano y de mi experiencia cristiana, yo le puedo decir que el carácter es como la parte visible de mi ser interior. Bien dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El carácter me muestra. Usted a través de mi carácter se forma una idea de mí. A través de su carácter yo me formo una idea de usted. Es la parte que expresa qué es lo que llevamos adentro. El carácter humano es el punto donde confluye todo lo que la persona es. Ahí confluye su temperamento, su conocimiento, que tanto ha estudiado, tan culto es, su cultura, sus instintos, su dominio de sí mismo. Todo eso se va a ver en el carácter de una persona. El carácter provoca acciones que son el resultado final de mi reacción frente a lo que pasa a mi alrededor o frente a lo que pasa directamente conmigo. Mi carácter se expresa ya como la gran conclusión que hace mi mente de lo que puedo ver. Entonces yo puedo enojarme porque llegaron tarde a la iglesia y yo, si tengo un temperamento de esos iracundos, entonces yo digo, caramba,
caramba, tanto esfuerzo que se hace y mira la hora que llega y pa. O puedo decir, las calles están congestionadas, hay muchos trancones, los hermanos no han podido llegar a tiempo. Señor, abre la calle para ellos. Todo depende de cómo reaccione frente a las circunstancias. El carácter es el resultado de unas acciones supremamente rápidas. Yo digo que a una velocidad fantástica, hermano, porque es que la mente en fracciones de segundo piensa, calcula, sopesa. Cuando nuestros ojos son impactados por una imagen o nuestros oídos, unas palabras buenas o malas, el tono como me la dicen, porque hay muchas palabras y muchas frases que depende del tono tienen significado, ¿ya? Depende del tono. Todo eso lo analiza mi cerebro. Me habló con sarcasmo, me habló con ironía, me está hablando con sinceridad, me habló con miedo, me habló con gozo. Eso es así, en segundos. Y el lenguaje corporal, cómo se está moviendo mi cuerpo, está amenazante o está llamando al abrazo, a la conciliación. Las intenciones ocultas que vemos en las personas, porque parece que fuéramos como un radar así que va agarrando y en esa velocidad increíble mandamos todo el informe que hemos adquirido a través de nuestros sentidos al centro de decisiones. Y en ese centro de decisiones, donde ya yo sé, bueno, a mí lo que me parece, lo que me provoca es hacer tal cosa. Pero entonces tengo aquí mis principios, mis deberes morales, mi ética, mi conveniencia, mi piedad. Todo eso pasa rapidito y escanea mi decisión. Y depende de lo que resulte, mi mente escoge una respuesta de acción. Entonces un carácter iracundo saca la mano ¡pah! Y le da un puño. O otro se pone a llorar, o otro se pone histérico, o otro se asusta, o otro se traga todo eso y se queda callado pero con un odio adentro. Otro habla y se defiende y saca argumentos. Todo eso depende de lo que se decidió aquí en nuestra cabecita. Vimos, analizamos, escogimos una reacción, la sopesamos ante nuestros principios y ¡boom! Salió. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, porque ahí en nuestra mente está el parámetro. Entonces dice, ese parámetro dice, menosprecia el oprobio. Ese parámetro dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ese parámetro dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese parámetro dice, si no perdonas, no serás perdonado. Ese parámetro dice, los misericordiosos alcanzan misericordia. Y tú pasas por ahí. Dice, escojo la misericordia porque yo no sé qué día yo me voy a ver en la misma situación. Entonces es muy importante que nosotros esos parámetros los revisemos, que estén los bíblicos y quitemos ojo por ojo, diente por diente. El que da primero da dos veces. El vivo vive del bobo. Todos esos que teníamos antes. Yo no me dejo de nadie. El que me hace me las paga. Yo perdono, pero no olvido. Todos esos están ahí. Entonces esos, cuando no están los buenos, están los malos. Y de ahí sale tu reacción. Hipocresía, insultos, celos. Pero el nuevo hombre sacará perdón,
tolerancia, comprensión, palabra que bendiga, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que renovar la cabecita para que podamos contestar en nuestras acciones de acuerdo con la imagen que tenemos de modelo. Mire otra cosa, el carácter no es algo que nació con nosotros. ¿Ve? El carácter es posible cambiarlo y desarrollarlo. Por eso es que Dios quiere que cambiemos nuestro carácter a la estatura de Cristo. Puedo cambiarlo y puedo crecer en mi carácter. Y dice, ya no sean niños inmaduros, necesitan un carácter maduro. Es diferente al temperamento, porque el temperamento viene ligado a nuestros genes. Nosotros traemos un temperamento de fábrica, melancólico, sanguíneo, ¿cuáles son los otros? Flemático y colérico. Bueno, eso sí los traemos, pero aún el temperamento se puede transformar por la acción del Espíritu Santo. Entonces usted puede ser un colérico santo, un sanguíneo santo, un flemático santo, transformado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ese temperamento tiene cosas buenas y cosas malas, cada uno de ellos tiene fortalezas y debilidades, te va a incrementar las fortalezas y las debilidades las vas a llevar a la cruz. Y entonces tú vas a tener un hombre maduro, una mujer madura, ¿ya? El temperamento que heredamos, que ese ya nos viene de fábrica, como le digo, más el carácter que nosotros hemos desarrollado, son los elementos que juntos forman la personalidad. Lo que me hace único y diferente a todos los demás. Entonces la personalidad soy yo, como yo me muestro, como yo hablo, mi manera de ver la vida, de hacer las cosas. Eres una persona con cara dura o eres sonriente. Tu personalidad, que te cuento una cosa, te acompañará al cielo porque va con el alma y el alma se va y con el espíritu. Entonces te conviene tener una personalidad bonita, no que vayas a ser el cascarrabia del cielo, porque imagínese usted, allá no se quiere eso. Entonces, la personalidad es el conjunto de todas esas cosas. Y Dios quiere que nuestra personalidad sea como la de Él. Que cuando alguien te vea a ti diga, es como Cristo. Es como Cristo. Oye, qué persona tan correcta, qué persona tan amable, qué persona, oye, yo no sé qué tiene. Sí quiere Dios que nosotros seamos. Como el temperamento se puede moldear y el carácter se puede cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, también la personalidad puede cambiar para parecerse cada vez más a Cristo. ¿Nos vamos entendiendo cómo es la cosa? Tenemos nosotros la confianza que nos expresa el apóstol en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que te comenzó a cambiar a ti, tus rebeliones, tus berrinches, mis pataletas, todo eso que traíamos cuando teníamos otro padre, ese no te dejará hasta que cumpla en ti lo que se ha propuesto. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que te encuentres cara a cara con Él. ¿Ya? Él te va a ayudar. Quiero decirles otra cosa, el carácter y el éxito en la vida están estrechamente
relacionados. Algunos personajes de la Biblia nos muestran a nosotros que perdieron sus bendiciones grandes por su carácter. Saúl fue llamado para ser el rey de Israel para siempre. Ya no iba a haber más rey, sino él. Él, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, hasta que llegara Jesús. Ese era el destino de Saúl. Ese era el llamado de Saúl. Pero Saúl fue ungido por Dios y escogido por Dios, pero nunca cambió su carácter. Tenía un carácter caprichoso, tenía un carácter temeroso y tiene varias partes donde él actúa. ¿Se acuerdan aquella vez que se fue a pelear con los amalecitas y Jehová le dijo: te voy a dar la victoria sobre los amalecitas, pero acabas con todo? Matas hombres, mujeres, niños, ganado, todo, porque esa tierra se ha corrompido y ustedes van a entrar a tomar esa tierra. Entonces Saúl se fue a la batalla, ganó a los filisteos, pero él consideró que iba a matar casi todo. Mató a todo el mundo, pero dejó al rey. Y dejó al ganado que estaba gordito. Entonces, cuando llega Samuel y le dice: oye, Saúl, ¿y qué es ese balido de ovejas que estoy oyendo? Y él le dijo: Samuel, es que el pueblo me dijo que dejara esas ovejas para sacrificarlas a Jehová. Y dice Samuel: ¿acaso se agrada tanto Dios en los sacrificios de ovejas como en la obediencia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de, acuerdo el otro, es la desobediencia. Entonces, después de ese acto que él hizo, entonces le dice Samuel: locamente has hecho. Jehová te iba a dar el reino por siempre, pero ahora te ha quitado el reino y va a nombrar otro rey que seguirá después de ti, y él sí tendrá un reino eterno. Y Saúl ya no pudo hacer nada. En un arrebato de su carácter, perdió todo, hermanos. Perdió todo. Sansón, igual, fue llamado, ungido, una fuerza prodigiosa, pero era caprichoso. Le gustaban las cananeas. Hombre, mi hijo, que las cananeas no te metas, papá y mamá. Yo quiero mi cananea. Y la cananea se lo llevó y acabó con él. Y ese hombre fuerte, lleno de poder, quedó en el hazmerreír de los filisteos. Perdió todo su ministerio. Al final los mató a todos, pero ciego y lleno de desprecio, de burla, de escarnio. La reina Basti, ¿recuerdan la historia de la reina Basti? La reina de Persia. Y el rey le dijo que fuera a presentarse a la fiesta, y ella le entró un arrebato y dijo: no voy, no voy y no voy. Y perdió el reinado y subió Esther. Entonces, el carácter es así. En arrebatos de carácter, una persona pierde las cosas más importantes de la vida. Así se pierden matrimonios, así se pierde un cargo, porque el jefe me dijo tal cosa y yo le contesté tal por cual, y tal por cual me votó. Así se cometen homicidios. El carácter puede llevarnos a perder lo mejor que tenemos, a dañar una familia, a dañar una iglesia, a faltar el respeto y hacer cosas que después quisiera devolver, pero ya no puede.
Otros conquistaron reinos por su carácter firme y valiente, como David. No temió enfrentar a Goliat, todo el mundo temblaba, pero ese carácter recio, valiente, porque él tenía una relación con Jehová. Y cuando ve el gigante, lo que dice es: ¿quién es ese circunciso que se atreve a atacar a los escuadrones del Dios viviente? Y David pasó de la cueva al trono por un carácter firme. Saúl lo buscó para matarlo por todos lados, pero no pudo. Y David reinó en un reino grande y poderoso. Daniel, jovencito, salió de su tierra como esclavos, los llevaron a Babilonia. El rey, como sabía que era uno de los príncipes de Babilonia, quiso hacerlo uno de los grandes, de los príncipes de Israel, quiso hacerlo uno de los grandes de Babilonia. Pero aquel jovencito dijo: no me voy a contaminar con Babilonia, voy a seguir mi fe judía. Y dicen que el rey ponía tres sátrapas. Después del rey venían 3 sátrapas que gobernaban el imperio babilónico, que gobernaba en toda la tierra. Y de esos 3 sátrapas, el más importante era Daniel. Y no encontraban cómo tumbar a Daniel. Entonces los malvados dijeron: a Daniel no se le encuentra defecto, vamos a atacarlo por su Dios. Y saben ustedes que cogió y maleó al rey y le dijo: rey, saca un decreto que nadie puede orar sino a ti, que todo el que ore a otro Dios sea echado al foso de los leones. Y el rey firmó, porque ellos sabían que Daniel 3 veces al día abría la ventana y oraba a Jehová. Daniel conoció el decreto, pero al día siguiente abrió la ventana en la mañana, abrió la ventana al mediodía y oró a Jehová. Enseguida fueron y se lo dijeron al rey. Y el rey trató de deshacer ese edicto porque amaba a Daniel. Y le dijeron: no puedes, rey, porque lo que el rey dice no se puede abrogar. Y tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. Y dice que lo echaron al foso y le pusieron una piedra grande y el sello del anillo del rey. Y le dijo: Daniel, que el Dios a quien sirves te libre de la boca de los leones. Y cuenta la Biblia que esa noche el rey no durmió, ayunó. Y a la mañana se levantó corriendo y se fue al foso. Y le gritó: Daniel, el Dios a quien sirves te ha librado de los leones. Y Daniel le dijo: viva el rey. Mi Dios envió sus ángeles y le cerró la boca a los leones y los sacaron de ahí sin una sola herida. Eso provocó algo tan grande que el rey de Babilonia, que es el reino de los paganos, sacó un edicto y dijo: todo el que sea súbdito del imperio babilónico tiene que respetar al Dios de Daniel, porque es un Dios fiel con lo suyo, grande y poderoso, que reina y gobierna. Y parecía casi una oración como las que hacemos nosotros, la que hizo el rey. Pero fue el carácter valiente de un hombre, corrió la gloria de Dios por todo el mundo habitado. Qué importante es nuestro carácter. Los malvados que lo acusaron, cogió el rey y los echó al foso con las esposas y con los hijos. Y dice la historia que no habían acabado de llegar al fondo cuando ya los leones los habían destruido completamente. ¿Qué les digo de José? No tengo tiempo, pero ya ustedes saben la historia. Traicionado, los mismos hermanos lo echaron en la cisterna, lo vendieron de esclavo, la cárcel, la injusticia.
segundo después de Faraón. Preparó el alimento para su pueblo. Cuando la hambruna llegó a Israel, Dios tenía preparado en Egipto la tierra de Gosén para que su pueblo entrara, porque un hombre tuvo suficiente carácter para mantenerse correcto en medio de la injusticia y de todo lo que sufrió. Nosotros también ganamos o perdemos por nuestro carácter. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Santo, valiente, sincero, obediente, leal. Después le voy a dar unos ejemplos. Íntegro, honesto, generoso, fiel, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. El modelo lo tenemos aquí. Tú vas leyendo los evangelios y vas viendo cómo es el carácter de tu Señor. Y eso mismo te va mostrando en qué tú estás bien y en qué tú estás mal. Y esto mismo te dice cómo debes corregirte para ser cada día más parecido a Jesús. Miremos algunas cosas del carácter de Cristo. Por ejemplo, el valor del carácter de Cristo. Se lo pasó al carácter de sus discípulos. Ya aquí ya no es él mismo, es Pedro. ¿Qué hizo Jesús para que Pedro fuera capaz de salir de la barca y caminar sobre las aguas? ¿Cómo le infundió a ese discípulo esa fe, esa firmeza? Hermano, en un mar con olas fuertes, ¿quién sale a caminar por el agua? Pero ese carácter firme de Jesús ya había contagiado a sus discípulos. Y el hombre caminó. No sé cuántos pasos daría, después se hundió, pero él caminó. La lealtad. Los discípulos en el libro de los Hechos, cuando fueron amenazados por las autoridades judías, y la amenaza era de muerte, ellos dijeron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído, aún bajo peligro de muerte. Leales. Eso lo aprendieron de Jesús. La fe. Hermano, tenemos un cántico que dice: cuando Pedro oró, Tabita se levantó. Pedro fue, Tabita estaba muerta y la levantó. Ya no era Jesús, era la fe que Jesús puso en el carácter de sus discípulos, la integridad. En una ocasión llegó Pedro y le dijo: Señor, ¿a ti qué te parece? Nos están cobrando impuestos los romanos. Nosotros también debemos pagar impuestos. Nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús le dijo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero no te preocupes, el primer pez que venga, ábrele la boca, que él trae un estatero, sácalo de ahí y ve y paga los impuestos. Íntegro. ¿Cómo debemos ser nosotros? Sí, tenemos que pagar nuestros compromisos. La obediencia. Hermanos, verdaderamente esos discípulos quedaron bien enseñados. ¿Se acuerdan de Ananías cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuera a visitar a Pablo y orara por él para que se le cayeran unas escamas que tenía en los ojos? Y Ananías dijo: Señor, a Pablo, si Pablo es el que viene matando discípulos. Ve, porque el instrumento escogido me es este. Y aquel hombre fue, y Pablo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Carácter obediente, enseñable. En el camino de Maús, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, ellos dicen:
¿No te acuerdas que ardía nuestro corazón cuando Él nos enseñaba las Escrituras? A ellos les gustaba que Jesús los enseñara. Eran dóciles en sus manos. La generosidad. Zaqueo, que era el avaro del pueblo, cuando se encuentra con Jesús, dice 4 veces: